Bueno, fíjense aquí algo. Aquí nosotros en este paralelogramo, pues ese paralelogramo es como si estuviera dividido aquí en dos rectángulos. ¿Listo? En este caso, este vector, esta longitud que está acá, es el vector BY o la componente BY de B. Yo la puedo trasladar acá hasta este punto. No pasa nada, los vectores pueden moverse aquí sin perder el mismo sentido, la misma dirección que tienen. Y entonces, en ese caso, estos componentes BX que tenemos acá, con esta componente BY, la voy a llevar hasta acá, BY, me van a formar aquí estas dos componentes con el vector que las originó. Recuerden que este fue el que originó este y este mismo fue el que me originó este. O sea que estos dos vectores, el Bx y el By, son originarios de B, cuya suma Bx más By me va a dar ¿a qué? A B, me va a dar este valor. Entonces, ¿cómo hallar Bx y cómo hallar By? Primero que todo les había dicho que se va a cumplir lo que se llama el teorema de Pitágoras. Recuerden, el teorema de Pitágoras dice que este, que se llama la hipotenusa, esto elevado al cuadrado, va a ser igual a esto al cuadrado más esto al cuadrado. Por ahora entonces que se nos va a cumplir a nosotros aquí, en estas dos componentes que tenemos aquí, con esto que se llama la hipotenusa, que se llama el vector, esta longitud que es la magnitud de B, y esta longitud que es la magnitud de B, y esta longitud que es la magnitud de BY, se va a cumplir que B a la 2 va a ser igual a Bx al cuadrado más By elevado al cuadrado. Se va a cumplir esta relación que se conoce como el teorema de Pitágoras. Y esto es muy importante, que nosotros lo vamos a utilizar aquí para el manejo de las operaciones matemáticas con los vectores. Pero otra cuestión que deben cumplir esto son las funciones trigonométricas. ¿Qué son las funciones trigonométricas? Es la relación que existe entre estos con respecto a este ángulo. En la trigonometría ya empiezan a trabajar las funciones en donde están comprometidas los ángulos. Entonces, en el álgebra simplemente hablan de X, de Y, de Z, M, ya las variables, pero nunca bien relacionado las variables, esto es una variable, con respecto a un ángulo. Esas relaciones que se cumplen, que se llaman funciones trigonométricas con respecto a este ángulo, se conocen como las funciones trigonométricas. Y hay una función trigonométrica que se denomina la función seno. ¿Seno de quién? Se llama así la función seno de un ángulo. El seno, en este caso, del ángulo θ, se define como la relación que hay entre el cateto opuesto, que es este, el cateto opuesto, con respecto al cateto, perdón, con respecto a la hipotenusa. El seno de θ se define como el cateto opuesto con respecto a la hipotenusa. En este caso, entonces, el seno de este ángulo, que sería en sentido práctico, ya sería el seno de 60 grados, porque 60 grados es este ángulo que está acá, este vector que estamos trabajando, este vector que está en su forma polar. Entonces, el seno va a ser igual, en este caso, este cateto se llama BY sobre esto que se llama B. Esta longitud BY, la longitud B, se denomina el seno de θ. Y aquí entonces nosotros podemos hallar BY, la despejo de aquí BY va a ser igual a B por el seno de θ. Entonces BY va a ser igual a B por el seno de θ. Esta es la relación que existe entre la componente BY con la magnitud del vector con respecto al ángulo. La relación entre magnitud con respecto a esta componente está relacionada con el ángulo, más que todo con el seno de ese ángulo, ¿ya?
De la misma manera se define otra función trigonométrica que es la función coseno. El coseno de teta, a representarlo aquí en rojo, el coseno de este ángulo se define el coseno como la relación entre el lado adyacente, lado o cateto, ¿no? Aquí puse cateto o lado adyacente sobre la hipotenusa, ¿ya? En este caso, ¿cuál es el lado adyacente? Pues Bx va a ser igual a Bx. ¿Y cuál es la hipotenusa? Pues el vector que originó las componentes. Y aquí entonces despejo y Bx va a ser igual a B por el coseno de t. Se va a cumplir esta otra relación. La componente x va a ser igual a b, ya conocemos b, ¿sí ven? Vale 21. Entonces 21 por el coseno. ¿Coseno de cuánto? De 60. ¿Ya? Coseno de 60 usted lo halla en la calculadora. ¿Cuánto vale el seno de 60? El seno de 60 vale 0,87. Que pone ahí su calculadora en degree. Seno de 60 grados, 0,87 por 21. Inmediatamente haya BY. ¿Ya? Entonces ustedes, si aplicamos esto aquí, entonces BY aquí va a ser igual. BY va a ser igual a B. ¿Cuánto vale B? 21, se lo están dando. ¿Ya? Por el seno de 60 grados. BY va a ser igual a 21 por el seno de 60. ¿Cuánto vale? Va a ser 21 por el seno de 60, que vale 0,87. Entonces BY va a ser igual a 18,3 aproximadamente. 18,3. Esta es la componente. Fíjense que es muy sencillo hallar la componente. Este vector ya le hallamos la componente Y. Vale, esta componente que estamos aquí. Este vector de 21 que va en la dirección de 60 grados tiene una componente BY que vale 18,3. Vale 18,3. ¿En cuál dirección? En la dirección J. ¿Listo? De la misma manera, entonces nosotros podemos hallar aquí coseno. Como voy a hallar Bx. Entonces aquí, ¿cómo va a ser Bx? Bx va a ser igual a B. Pero ¿ve cuánto vale? 21 por, en este caso, coseno. ¿Coseno de cuánto? De este ángulo. Por el coseno de 60 grados. ¿Listo? Esto, el coseno de 60 vale 0,5. Entonces quiere decir que Bx va a ser igual a 21 por 0,5, eso da 10,5. 10,5. Tenemos entonces la otra componente. Ya entonces de este vector en su forma polar ya conocemos sus componentes. Conocemos la componente Y que vale 18,3 y componemos la componente Bx que vale 10,5. ¿Cómo? Pues utilizando esto. ¿De dónde salió esto? Pues salió de aquí, de la definición de lo que son las funciones trigonométricas. ¿Ya? Esas funciones trigonométricas se deben cumplir aquí para este triángulo. Seno de esto es igual a esto sobre esto. El coseno de esto es esto sobre esto. ¿Listo? Entonces, de aquí de estas dos, coseno y seno, de aquí de estas dos definiciones de las funciones trigonométricas es que hallamos Bx y By. Una cuestión muy sencilla. Entonces, concluyendo, entonces aquí podemos nosotros hacer lo siguiente. Ya tenemos las componentes Bx, tenemos la componente Y, By. Entonces ahora sí voy a escribir este mismo vector B, pero en forma de componentes, que va a ser igual a 10,5. 10,5 vale esta longitud en la dirección Y. ¿Listo? Más 18,3, es decir, By,
que vayamos ahí con la función, en la dirección J. ¿Listo? Tenemos este vector en su forma polar, lo he convertido a su forma de componentes rectangulares. ¿Listo? Yo puedo ahora, si en algún caso usted le dan esto, pues pasarlo a esta manera. Nos ayudamos del teorema de Pitágoras. Fíjense que hasta ahora el teorema de Pitágoras no lo he utilizado. El teorema de Pitágoras se utiliza cuando yo vaya de aquí hacia acá. Por ahora, si vengo de aquí hacia acá, no hay problema. Ya saben cómo hallarlo. Bx es igual a b por el coseno y by es igual a b por el seno. Siempre por el ángulo medido en posición normal. Tiene que ser el ángulo en posición normal. ¿Listo? Otra función trigonométrica que vamos a necesitar más adelante es la función tangente. Por ahora no la he utilizado, pero que la tangente, o sea, son tres funciones trigonométricas básicas: seno, coseno y tangente. Existen otras, la secante, la cosecante, la cotangente, que no las vamos a utilizar. Solamente seno, coseno y tangente. Seno, muy sencillo, vuelvo y repito: seno de este ángulo, este lado sobre este lado. Coseno de este ángulo, este lado sobre este lado. Y la función tangente es el lado opuesto sobre el lado adyacente. El opuesto sobre el adyacente. Quiere decir que la tangente del ángulo θ, ojo, siempre de un ángulo, ¿ya? Las funciones trigonométricas se le halla a los ángulos. La tangente de este ángulo va a ser